aquí estamos nuevamente en este Vivo en Argentina, seguimos en nuestro living. Talleres clandestinos, Mariana, no es una historia nueva, pero es una historia que hace unos días se ha escrito un nuevo capítulo de terror con el fallecimiento de dos chiquitos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, un tema que porque por ahí vuelve a ser noticia y después queda olvidado, ¿no? Así que vamos a tratarlo acá en el living de Vivo en Argentina, presentamos el tema y enseguida hablamos con nuestros invitados. Tragedia en un taller clandestino. Murieron dos nenes por un incendio. Esto sucedió en el cruce de las calles Páez y Condarco, en el barrio porteño de Flores. Tan solo dos nenes, dos chiquitos, 7 y 10 años, murieron calcinados en un taller textil clandestino del barrio de Flores. Se habían hecho muchas denuncias, nadie escuchó. Se confirmó que el taller clandestino que funcionaba en el barrio de Flores, cuyo incendio terminó con la vida de dos chiquitos de 7 y 10 años, había sido denunciado. La muerte en un incendio de dos niños que vivían en un subsuelo tapiado donde funcionaba un taller de costura clandestino en el barrio porteño de Flores puso una vez más en los medios una realidad dramática, la del trabajo esclavo y la producción ilegal de ropa. Esta vez con un plus, porque a pesar de que el gobierno de la ciudad dijo desconocer la existencia del taller incendiado, pudo comprobarse que el lugar había sido denunciado en septiembre de 2014. Esto, además de generar una denuncia penal por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento, contra la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal y el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, desnudó la evidente red de complicidades que no solo permite la existencia de estos establecimientos, sino su crecimiento y expansión en la ciudad. Según vecinos, en Flores y Floresta en la actualidad funcionan más de 130 talleres clandestinos. La Fundación La Alameda denunció a 106 marcas que comercializan prendas confeccionadas en estos talleres, algunas de ellas con presencia en los shoppings más importantes. Datos oficiales revelan que la mitad de las víctimas de trata rescatadas por el Estado fue explotada laboralmente. ¿Hace falta algo más para que de una vez se tome la decisión política de terminar con esta atrocidad? Para hablar de este tema estamos con dos voces muy autorizadas. Una de ellas es la abogada Zulema Montero, que ella trabaja con la comunidad boliviana, pertenece a la Asociación Civil Yanapucana. ¿Así es? Yanapacuna. Ahí está, Yanapacuna. ¿Qué significa? Ayudémonos, es un término quechua que significa ayudémonos. Bueno, muchas gracias por venir, Zulema. Gracias. Y también por la invitación. estamos con Eduardo Castro, que él es ingeniero y es inspector del trabajo del gobierno de la ciudad. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. A ver, Edgardo, vemos esta tragedia que en el año 2006, recordemos también, hubo 6 muertos también en un taller clandestino y uno sabe que pululan este tipo de forma de producir prendas textiles que después se comercializan en los grandes shoppings y uno se pregunta, ¿hay forma de evitar o por qué ocurre lo que ocurrió con estos dos niños? Bueno, este no es un caso aislado. En la ciudad de Buenos Aires se producen varias muertes mensuales con características similares. No es una casualidad, esto responde a una matriz. ¿Varias muertes mensuales? Claro, por ejemplo, Iron Mountain es un caso emblemático. Sí. Las muertes en las obras son semanales o mensuales, todas con la misma matriz, todas denunciadas, todas el gobierno de la ciudad no interviene. Yo creo que hay dos factores sustanciales. El trabajo esclavo, textil, está equiparado con el costo chino. No es una casualidad, es un problema económico profundo, sino cuando supere ese costo se importa de China. Como el costo chino es más fácil, se hace en Argentina. Y semejante cantidad de talleres, alrededor de 3.000 en la ciudad, la única manera de explicarlo es con la connivencia, la veña y la complicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo pertenezco a un organismo de control. Hoy, Gómez Centurión, que es uno de los responsables de esto, por la habilitación de los talleres, su secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, que es el director responsable, que mediante su director, Fernando Machi, quien informó al fiscal de trata, que nunca había ido, son los que en realidad, si está dentro de la lista, no se inspecciona. ¿De qué lista? De la lista de protegidos, entiéndase. Si está fuera de la lista, Hay una inspecciona. lista de protegidos, de talleres protegidos.
Exactamente. A ver, nunca va a aparecer esa lista, evidentemente, pero los que estamos en el tema sabemos que así es. Porque hoy se están inspeccionando talleres que se pueden inspeccionar, que están fuera de la protección. Porque te hago una pregunta sencilla, mira, para que la gente lo entienda. En vez de, y lo desafío a quien corresponda, a cualquier funcionario público de acá de este medio, en vez de ir a los talleres que ustedes eligen, los funcionarios públicos, ¿por qué no vamos a los lugares que digo yo para encontrarlos? Seguramente no, así que no, que yo soy un loco, un descolgado, pero realmente van a ir a los lugares donde pueden ir, que no va a establecer ninguna relación con las grandes marcas ni los grandes empresarios relacionados con los funcionarios de gobierno. Por eso nunca lo van a encontrar. Ahora, por ejemplo, una organización como la Alameda, que hace muchos años viene trabajando, denunciando el trabajo esclavo en estos talleres, tiene identificados cerca de 3.000 en la ciudad de Buenos Aires, 130 aproximadamente en la zona de Flores y Floresta. ¿Qué es lo que convierte a un taller en clandestino? Uno observa las condiciones infrahumanas en las que se trabaja, si uno puede decir trabajo, a esa forma de producir, ¿no? Donde las familias viven hacinadas en el mismo lugar. Después vamos a escuchar el testimonio de una mujer que estuvo muchos años trabajando en un taller de estas características. Ahora, ¿qué es lo que hace clandestino o no clandestino, ilegal o no ilegal a esta forma de producir? Mira, básicamente en el área nuestra implica las relaciones del trabajo, o sea que las relaciones laborales sean las que establece la ley vigente. Que se cumplan las horas de trabajo. Los convenios colectivos, las relaciones laborales, todo lo que hace a la liquidación del salario y lo que aparece normalmente en un recibo de sueldo, ¿sí? La legalidad de ese trabajo, si no es un trabajo clandestino o ilegal, y sustancialmente las condiciones de seguridad. ¿Sí? Porque todos estos talleres están en un estado de hacinamiento y precariedad brutal, es infrahumano. ¿Sí? Cuando la gente dice por ahí trabajo esclavo, yo que le he tocado vivir esos lugares, uno se queda corto diciendo trabajo esclavo. Yo creo que un esclavo muchas veces está mejor que la situación de esta gente, porque por lo menos al esclavo le daban de comer y lo tenían en un lugar encerrado. Acá está encerrado, sin comer y hacinado, 20, 30, 40 personas en una habitación de 5x5. Mirá lo que nos decía Olga Cruz, que esta es una gentileza de la Alameda, una mujer que fue rescatada de un taller de estas características en el año 2013. La verdad es muy triste, ¿no? Al vivir en un taller vos te levantás a las 7 de la mañana y si no te levantas ya te empieza a tocar la puerta el dueño del taller para que vos vayas a trabajar. Te sientas en una máquina a trabajar lo que estás haciendo, te traen el desayuno y el pan ahí mismo, vos o sea, no tienes un lugar, un comedor que vos te retiras por lo menos unos segundos. Desayunas ahí, llega mediodía, almorzas ahí. Si te dan merienda, también estás ahí en la máquina, salvo que te puedes levantar es para ir al baño o para ir a dormir. Y encima seguís trabajando. Como ellos encima te hacen creer que por prenda trabajando, si mientras más horas trabajas, más producción sacas y ganas más. También tienes que trabajar que una pieza te lo dan 2 máquinas y te lo dan también, ahí mismo dormís, ahí mismo están las máquinas para producir, así que mientras dormís las máquinas están también a tu lado, no es que ni siquiera están separados de vos. Hay que escuchar música y otra cosa no te queda, trabajar y escuchar música y levantarte de la máquina a dormir, levantarte de dormir a la máquina, eso es un trabajo de un costurero. Y el polvillo que te hace mal encima, tanto a los grandes que estamos día y noche con el polvillo, y tanto los niños que están junto a nosotros durmiendo y viven con nosotros con el polvillo, ¿no? Y más que todo por mala alimentación. Muchos costureros, nosotros tenemos el tuberculosis, muchos de nuestros hijos también tienen el problema con los pulmones por mala alimentación, que nosotros no podemos cocinar tampoco aparte para los hijos porque también sería perjudicial para ellos, ¿no? Pérdida de tiempo. Terrible el testimonio, ¿eh? Terrible. Bueno, los 3 hijos de Olga estaban con tuberculosis, lo contaba ella ahí. Digo, parece increíble escuchar estos relatos, no me entra en la cabeza que puedan suceder estas cosas. Y le quiero preguntar a Zulema, digo, más allá de la necesidad de que alguien tenga de trabajar, de tener recursos, digo, ¿cuáles son las trampas? ¿Cuáles son las cuestiones que lo atan y permiten manipular a las personas de esta manera? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar. Ahí está la ley del trabajo a domicilio, donde él puede trabajar uno en su domicilio habilitando el local con su familia, incluso con contratar a una persona que los colabore en el trabajo. Esta ley es del año 1940.
no se la ha cambiado hasta ahora y no se cumple, no se practica, porque en esta ley el dador de trabajo, el dueño de la fábrica, el de la marca, es corresponsable de estos trabajadores en domicilio. Y eso es lo que no se cumple, y nunca se ha hecho cumplir. Cuando hubo el incendio de Luis Viales... El del año 2006. Del año 2006, se pensó, o sea, se acordó incluso entre autoridades hacer un censo, no solo de los talleres ni de los trabajadores, sino también de las fábricas, de las marcas. Claro. No se hizo en absoluto, porque si nosotros vemos que una prenda de vestir, las diferencias son abismales. Por una camisa, por ejemplo, un trabajador textil por ahí cobra 20 pesos. Por una camisa. Por una camisa. Y esa misma prenda en una boutique está en más de 500 pesos. Entonces la diferencia es grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fabricantes, las empresas, los dadores de trabajo contratan estos talleres textiles. A la vez estos talleres contratan a otros trabajadores que trabajan en domicilio, como el caso de la señora, que lamentablemente esos 2 niños perdieron la vida. Entonces, ¿quién se queda con la mayor ventaja económica? Es el fabricante, porque nunca se los fiscaliza. Tenía razón en decir hace momento que hay talleres que no se los puede tocar, porque trabajan para ciertas marcas, pero sí a los pequeños. Ahora lo que estamos viendo en la realidad, que están inspeccionando los talleres familiares, donde están trabajando. Legalmente. Es una forma de sobrevivencia. O sea que... Claro. Trabajan, yo tengo muchas personas conocidas que están muy preocupadas, muy asustadas, porque muchas mujeres incluso son jefes de trabajo, jefes del hogar, o sea, mantienen a sus hijos. Porque uno se pregunta, Zulema, ¿qué alternativa tienen? Porque nadie por propia voluntad, si no es para sobrevivir, se somete a estas condiciones de esclavitud o de trabajo forzado, ¿no? Finalmente, el punto es cómo resolvemos esta matriz de producción donde existe esta explotación tan atroz, ¿no? Claro, la explotación forzada, podríamos decir, porque alguien del sistema está forzando a que esta situación se mantenga. Además, los costos bajos de producción, por ejemplo, la salada, son costos bajos que sí mantiene a toda la República Argentina. ¿Y qué hace, por ejemplo, el fabricante, el dueño de la marca? No hace los aportes como corresponde por los trabajadores. Ahora, pregunto lo siguiente, para que las prendas, la ropa se venda en la salada a los precios que se venden, que son precios económicos diferenciados a los que se venden en otro tipo de comercio, de shoppings, ¿deben existir los talleres y la forma de producción esclava, digo, para poder garantizar esos precios? ¿Y qué pasa con las grandes marcas que les compran también a estos talleres con estos precios, ¿no? ¿Se quedan con la gran parte de la ganancia? Claro. Yo creo que se tiene que buscar una solución, primero analizar, porque están los fabricantes, están las marcas, están los talleres grandes, están los otros talleres, que los mismos talleres dan trabajo a otros más pequeños, que están las familias. Claro, es tanto trabajo que comienzan a tercerizar. Claro, es toda una escala. Claro. Y yo creo que hay soluciones a esto y se tiene que ahora... Yo pienso que todos tendría que hacerse un censo de de todas las fábricas, que no ocurra más una muerte, que se haga un censo de todos los talleres, chicos, grandes, pero también que se haga una auditoría a las marcas, de dónde sale ese capital, de dónde viene, sino de la producción de estos talleres. Ese es el problema, porque las marcas no pagan impuestos, no pagan los beneficios sociales a los trabajadores, entonces la explotación viene desde arriba, no es que los talleres solamente. Los talleres de muerte, como se les llama. Yo creo que desde el 2003 ahora ha habido mucho cambio. Hay talleres que se han habilitado, pero ¿qué les dicen los fabricantes? Y esto hay que decirlo. ¿Qué les dicen los fabricantes? Habilita el taller, paga tu monotributo y luego contratas 2 en blanco, 2 trabajadores en blanco y los demás siguen en negro y les exigen un trabajo. Dicen, tal fecha me tienes que entregar tanta verga. Entonces, ¿qué hacen se sobreexplotan? Claro, trabajan más horas de las que son indicadas. Incluso sábado o domingo,
para cumplirles a las marcas, a las fábricas. Y ahora, otra cosa que también les dicen, bueno, hay la oferta y la demanda, bueno, te pago tal, ellos ponen el precio. Claro. El precio. Necesito 2.000 prendas, está el precio, necesito más. Claro, y si no hay otro que lo va a hacer por menos precio. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Estuvimos en el barrio de Flores, estuvo Diego Zucalesca justamente recorriendo la zona donde funcionaba el taller donde fallecieron los dos chiquitos, y esto conversaba con uno de los integrantes de la Alameda. Estamos en Páez 2796, donde hace unos días Orlando y Rodrigo Camacho murieron. Son unos chicos que viven acá con sus padres. Este es un taller clandestino. Contanos un poco, Carlos, vos sos de la Alameda, ustedes vienen denunciando lugares como estos un montón. Sí, bueno, este taller entró en una denuncia que ya veníamos haciendo con los vecinos del barrio Floresta. La primera denuncia, presentamos un listado de más de 130 talleres acá en la zona. Hicimos una ampliación en la cual entraron 30 talleres más de este barrio y de otros barrios más. En esta cuadra particularmente entraron 6 talleres. La denuncia se le presentó al fiscal Colombo, que es el fiscal que se encarga de los delitos de trata de personas con fines de prestación laboral. El fiscal Colombo envió los requerimientos del caso a la Subsecretaría de Trabajo, que la dirige Ezequiel Sabor, y a la Agencia Gubernamental de Control, que la dirige Gómez Centurión. Y ambos requerimientos fueron contestados como que en los lugares no respondieron al llamado de la inspección, del inspector. Lo que nos cuentan es que el resto de las causas que nosotros fuimos presentando están archivadas. Hace más de 10 años que venimos denunciando talleres clandestinos, sobre todo en esta zona que hay mucho por el comercio de la calle Avellaneda, y en todos los casos muchas veces lo que hacen es una inspección, por ahí hacen algún allanamiento avisado, como pasó acá el día después del incendio, que allanaron todos los talleres de la cuadra, y ya el mismo día que había ocurrido la tragedia nosotros venimos temprano y veíamos como a los costureros mismos de este taller los estaban llevando para otro lado, el resto de los talleres iban vaciando. Acá al lado tenés otro taller que el mismo día sacó el supuesto cartel de alquiler, porque también ponen la fachada de que es una propiedad en alquiler. Nosotros lo que estamos pidiéndole al Estado es primero que se audite el Estado, porque también nos ha pasado con encontrarnos con proveedores del Estado que eran talleres clandestinos. O sea, hicimos hace muchos años una denuncia que fue tapa de página 12, que el título era muy duro, pero trabajaban en negro para los azules, hacían los uniformes de la Policía Federal en talleres clandestinos. Entonces queremos que el Estado se audite, que eso tiene que ser automático, y después que las marcas que no estén auditadas en la Ciudad de Buenos Aires, en principio, tengan que estar auditadas, sino que se les clausure los locales, que se les ponga una multa, que empiecen a cumplir un poco, porque si no, no se va a terminar nunca esto. Estaba pensando a partir de lo que decís, que obviamente hay una responsabilidad de los poderes públicos, ¿no? De las instituciones, pero también hay una responsabilidad de nosotros como consumidores. Se suele decir cuando se trata de explotación sexual que sin consumidores no hay trata. En este caso, ¿podríamos aplicar esto también a la hora de comprar una prenda, por ejemplo? Realmente acá los organismos que se tienen que encargar son los principales responsables. Después la gente tiene que empezar a concientizarse un poco más. Obviamente el consumo responsable tiene que existir, pero tiene que ser fomentado desde las instituciones. El sindicato textil, por ejemplo, nosotros cuando le alcanzamos las denuncias sobre trabajo esclavo, ellos en vez de ir a investigar los talleres, nos investigan a nosotros. Nos han venido a hacer inspecciones a la cooperativa textil que funciona en la Alameda, y en vez de ir a los talleres, ¿no? Y tampoco te cierran los números que manejan. En las últimas elecciones te presentaron un padrón de 30.000 costureros, y vos decís, pero la industria textil no se está nutriendo solamente de eso, ¿sí? Dicho por el expresidente de la UIA, de Mendiguren, tenés el 78% de la industria textil trabajando en negro hoy en día en la República Argentina. Y en Capital Federal tenés una proliferación de talleres clandestinos impresionante, que son cerca de 3.000, hablando solo en la Capital Federal. Creo que a la sociedad no le va a quedar otra que empezar a juntarse, y creo que eso va a tener que depender de los dirigentes que hoy en día tienen representación, voz y voto, y tienen que empezar a escuchar un poco el pedido de la gente. O sea, no queremos más pibes muertos, no solo en talleres clandestinos, no queremos más pibes muertos. O sea, y es terrible que tengamos que estar cada vez decorando los barrios con murales recordando nenes que nada tenían que ver con situaciones y terminan pagando la inacción de los funcionarios públicos.
estaba, digo, me queda, mientras escuchaba atentamente el buen informe de Diego, digo, ¿por qué la capital federal? Se me ocurre pensar, digo, una cuestión de cercanía, de costos, que los traslados de esta ropa ilegal, hecha ilegalmente, o sea, haga los recorridos más cortos. Fundamentalmente el eje sustancial es cruzar la frontera. Que es la General Paz. Exactamente. Igual en el conurbano también se han ido corriendo y hay asentados gran cantidad de talleres de este tipo en los últimos años, ¿no? La frontera se ha ido corriendo en todo caso. Claro, pero obviamente como son zonas vigiladas y repartidas a nivel de estructura de mafia de negocios, evidentemente se han repartido en sectores, provincia, capital, y el funcionamiento en capital tiene todo un sustento técnico, económico y logístico, no es una cuestión que porque se les ocurrió lo hacen en ese lugar. El sector Avellaneda, el área de la calle de Avenida Avellaneda, fue planificado desde el gobierno de la ciudad para que termine como terminó, para expulsar a los habitantes, para generar un montón de locales que están habilitados de una manera absolutamente irregular, pero fue diseñado para que termine esas condiciones. Y cuando se dice que hay un enfrentamiento entre los comerciantes y los que tienen en la calle, en realidad hay una connivencia de sostener toda una estructura que facilita y habilita estos costos a nivel chino. Zulema, ¿qué es lo que quiere la comunidad boliviana, que mayormente es la que ocupa como costureros, ¿no? Y como costureras está viviendo y siendo explotada en estos talleres? Bueno, en este momento la comunidad boliviana se encuentra muy preocupada. Son realmente la mayor población migrante que se dedica al trabajo textil. Bueno, los allanamientos no son pues pacíficos. Algunas veces incluso son muy brutales, podríamos decir. Se causa daño irreparable en los niños porque son violentos, especialmente en el conurbano. Yo he presenciado varios allanamientos en que incluso no nos dejan ingresar a los abogados. Y es más el cinismo, que incluso desaparecen celulares, dinero y no están en las actas. ¿Y vos crees que se está persiguiendo a los pequeñitos talleres más que a los que abastecen a las grandes marcas? Por supuesto, se está persiguiendo más a los pequeños, que prácticamente son los que trabajan también para los talleres y van a las marcas, ¿no? Y bueno, hay una gran preocupación pues de la gente, y lo que nosotros queremos es que se haga una solución de fondo, y no como ocurrió en el 2006, que provisoria, bueno, se documenta la gente. Bueno, ahora la gente está documentada, los migrantes tienen la documentación, pero ahora hay que revisar esta ley del año 1940, que es muy antigua, y hay otra del gobierno de la ciudad que no la ha reglamentado, que sí podían adecuarse exclusivamente para el trabajo indumentario. Pero no, hace 4 años creo que se ha sacado esa ley, pero no se la ha reglamentado hasta el momento porque no le interesa. Eso es lo que pedimos, que cesen estos allanamientos a los talleres, que se haga, porque hay que pensar también en la gente que vive de eso. Claro. Vive de eso, realmente. ¿Cuánto gana por mes una persona que trabaja en estas condiciones? Gana 6.000 pesos, lo que debía ganar según el convenio colectivo del trabajo textil, más de 10.000, 11.000 pesos. ¿Trabajando cuántas horas por día? 8 horas, eso es lo que debía ser correctamente. Pero efectivamente, ¿cuántos trabajan? Ahora trabajan, bueno, como es por prenda, entonces los trabajadores trabajan las horas que puedan, 2, 10, 14 horas, porque tienen que pagarles por prenda. Mientras más trabajo esa es la perversidad del sistema, ¿no? Ese es el sistema. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Yo te quería hacer una aclaración, si me das un minutito. Que en realidad, en la gran mayoría de los talleres tampoco gana 6.000 pesos. Apenas gana para comer porque está sometido en este estado de esclavitud. Y que la solución no solamente es la aplicación de leyes, y lo que dice la doctora es cierto, no es ir a darle al pequeño taller familiar, sino los que generan esta estructura de corrupción, que son las grandes marcas y los dirigentes políticos que están directamente relacionados con esta estructura. Eso hay que decírselo a la gente, porque si no, no tiene solución. Si no atacás el fondo y la cabeza del que realmente es responsable, el ideólogo de esto, van a pagar el pato los pequeños talleristas, familias, que son los que le allanan las casas, y no las grandes marcas, que son los directos responsables. Ahí está, Zulema Edgardo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.